Hoy comenzamos una nueva serie estudiando un texto de las Escrituras que ha sido muy mal enseñado, muy mal interpretado y se ha vuelto en nuestros días un texto de las Escrituras muy controversial. Hoy aquí comenzamos a estudiar el famosísimo texto de Juan, capítulo 3, versículo 16. Bien, vamos a comenzar este estudio leyendo del versículo 1 al versículo 10 como una introducción para sembrar las bases, para poder entender el contexto del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Para que cuando nosotros lleguemos al texto, al versículo en cuestión, al versículo 16, nosotros podamos seguir este contexto que se va a ir desarrollando hasta llegar a ese versículo. Entonces vamos a comenzar leyendo el capítulo 3 de Juan y vamos a situarnos en el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿puede un hombre nacer ya siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Nicodemo, el nombre Nicodemo se podría traducir como vencedor sobre las personas. Un nombre relativamente común en esa época. Este fariseo se acerca a Jesús en la noche y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. A lo que Jesús toma un poco de sorpresa, porque lo que Jesús responde, la afirmación que Jesús hace, pareciera como que le está cambiando el tema. ¿De acuerdo? Como es algo abrupto, le dice una cosa a Nicodemo y Jesús contesta al parecer con otro tema, como que la afirmación de Jesús a Nicodemo hablase de otra cosa. Digamos como que da un giro a la conversación la respuesta de Jesús, pero en realidad no es así. En el versículo 2 nosotros notamos o vamos a notar la depravación total del hombre. ¿De acuerdo? Ahora, ese sería el primer punto del tulip. Eso lo podemos dejar para otro tema, otro punto, o si quieres saber qué es el tulip, me lo dejas en los comentarios para responderte. En este versículo 2 hay una palabra clave que nosotros debemos entender. Primero, investigarla, que es la palabra sabemos, que está en plural. Nicodemo suponía, él al ver a Jesús, al hacer milagro, a escuchar lo que él decía, eso pensaba Nicodemo, que le iba a dar a él la capacidad de saber quién era Jesús, y en realidad él no lo sabe. O sea, él no sabe quién es Jesús. ¿Y por qué él no puede saber quién es Jesús? Porque Nicodemo no tiene la capacidad en su forma natural de conocer, de saber, de entender quién es el Hijo de Dios, quién es la persona de Jesucristo.
Seguimos con el verso 3. Versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo. Esto en el griego es amén, amén, legó, para hacer referencia a algo que es verdaderamente importante. Jesús le dice, versículo 3, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la palabra clave o la frase clave en este versículo 3 es no puede ver. El que no nace de nuevo no puede ver. No puede ver ni entender. Y la palabra acá puede es la palabra dunatai. Y es capacidad. Es la palabra griega dunatai, que se traduce no estrictamente, pero es dunatai. Jesús le está diciendo a Nicodemo que no tiene esa capacidad de conocerlo a él. Por lo tanto, él debe nacer de nuevo. Tiene que nacer del agua y del Espíritu para que recién él tenga esa capacidad a través del nuevo nacimiento para poder conocer a Dios. Sin embargo, Nicodemo no sabe, no entiende él lo que Jesús le está diciendo. Nicodemo interpreta pero muy literalmente lo que Jesús le está diciendo, que tiene que nacer de nuevo. Debe una persona mayor entrar al vientre de su madre por segunda. No, Nicodemo, no es eso lo que te estoy diciendo. Pero sin embargo, Jesús en el versículo 10 le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes estas cosas? ¿Por qué Jesús le hace esa pregunta? Nicodemo debería, como todo fariseo y parte del Sanedrín, saber al menos lo que Jesús le está diciendo. Nicodemo, como fariseo, y no vamos a entrar ahora en detallar todo el procedimiento para llegar a ser un fariseo, porque estudiaban bastante, pero Jesús le está citando a Nicodemo y él lo debería de saber. Por eso es que en el versículo 10 le dice Jesús: tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas, porque Jesús lo que está haciendo es citarle al profeta Ezequiel. Está hablando del nuevo pacto, del pacto de gracias. Entonces vamos a comenzar a ver este tema en el libro de Ezequiel. Vamos a ubicarnos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 11. No está citando este verso, pero vamos a estudiar este capítulo para la introducción, para llegar al versículo que Jesús está citando a Nicodemo en Juan capítulo 3. Entonces vamos a ir al capítulo 11 de Ezequiel, versículos 19 y 20, ¿ya? Ezequiel capítulo 11, versículo 19 y 20. Ahora, en el versículo 19, el que vamos a leer ahora, es lo que Dios iba a hacer, lo que Dios haría, la parte que le toca a Dios, lo que Dios iba a hacer. Y dice, versículo 19, yo les daré un corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Primero es Dios quien toma la iniciativa. Siempre es Dios el que toma la iniciativa. Él nos va a cambiar el corazón, nos va a poner un espíritu dentro de nosotros, y eso se llama la regeneración. Ese cambio de corazón que Dios nos va a hacer es el que nos habilita, nos da la capacidad para que nosotros podamos entender. Nos da la capacidad para que nosotros podamos hacer lo que dice el versículo 20. Leamos el versículo 20. Para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas, los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. El verso que Jesús le está citando a Nicodemo está en el capítulo 36 del libro de Ezequiel, versículo 25. Pero nosotros vamos a leer hasta
hasta el versículo 27 para tener esa perícopa completa, esa porción completa. Entonces leemos Ezequiel capítulo 36, teniendo en mente lo que hemos acabado de leer en Ezequiel capítulo 11. Y dice el versículo 25, Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpio. De toda vuestra inmundicia, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Cuando hablamos de pactos, debemos entender que son unilaterales. Cuando Dios pacta con el hombre, ese pacto es la relación que Dios va a tener con esa persona, con ese rey, con ese pueblo. Y es unilateralmente, no es bilateralmente, no es pactando el hombre con Dios. El hombre no tiene nada que ofrecer a Dios. Dios es el que entra en ese pacto para relacionarse con la persona. Siempre es Dios el que toma la acción. En el versículo 25 dice: rociaré, esparciré. Versículo 26, os daré, pondré, quitaré. Y no vamos a entrar en detalle en analizar los versos en griego, etc. Esto es simple, es verlo y darnos cuenta de que todos los verbos que están ahí son imperativos y demuestran que Dios es el que comete la acción, es el responsable de esa primera acción. Versículo 26, lo que acabamos de decir: daré, pondré, quitaré. Versículo 27, pondré, haré. Es Dios siempre dando el primer paso. Y recién podamos andar en sus estatutos y cumplirlos cuidadosamente. Nicodemo no había nacido de nuevo, no había sido regenerado, no tenía ese corazón de carne. Y en esa condición no podemos conocer a Dios. Él creía que por lo que había visto hacer milagros a Jesús, que él había escuchado a Jesús predicar, él ya pensaba que eso le daba la capacidad de conocer al Señor. Nicodemo no puede andar en la voluntad de Dios. No puede, no tiene la capacidad en su forma natural. Y lo mismo es para nosotros hoy en día. Observar un milagro, presenciar un milagro no te cambia el corazón. Te durará el entusiasmo un mes, 2 meses y volverás a ser la misma persona. No vas a conocer a Dios. Para poder conocer a Dios tiene que haber un cambio de naturaleza. Tener que nacer de nuevo para que nosotros podamos conocer a Dios y recién poder andar en su voluntad. La pregunta acá es: ¿qué es un corazón de carne? ¿Qué es tener un corazón de carne? Y esta respuesta la vamos a dar en el próximo programa. Hasta que este programa, no te pierdas este estudio de Juan 3:16, que verdaderamente a mí me ha servido muchísimo para poder entender bases bíblicas, la sustentación teológica que necesitamos entender y saber para poder llegar y tratar de llegar a una interpretación lo más fiel posible. Así que hasta que este programa, muchísimas bendiciones, denle like, no se olviden, ayuda muchísimo al canal, los quiero mucho, bendiciones, chao.